Bueno, como decía, la dinámica de trabajo en equipo, particularmente para la anestesia, es un tema relativamente nuevo, porque no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. El trabajo del anestesiólogo suele ser visto como una labor más bien solitaria. Entonces yo los invitaba a echar un vistazo a otros gremios y otras industrias para brevar de ellos y explorar un poco lo que es la dinámica de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces les ponía un video. Listo. Y entonces con eso, así tan rápido que vimos, yo pienso que este es un trabajo en equipo ejemplar. Me gustaría ver si alguno de los participantes quiera decirme 3 características que considera cruciales para que ese equipo se desempeñe de esa forma. Aquí ya están poniendo la coordinación, ¿Correcto? comunicación y que cada uno tiene una función específica, sincronía, práctica, todos saben el objetivo, etcétera. Exacto. Entonces, todas estas cosas que nos saltan de manera relativamente intuitiva y de manera muy fácil, lo primero que se antoja es decir, bueno, pues claro, un equipo tiene que saber para dónde van todos, cuál es el objetivo del equipo completo, ¿no? Y también hay que saber cuál es la función que a uno le toca dentro del equipo. Y además hay que tener mucha comunicación y dijeron una palabra importantísima que es la práctica. Voy a repetir el video, pero ahora lo vamos a dejar a ver primero rápido y luego lento. ¿Ustedes oyen también el audio del video o nada más me oyen a mí? Sí. Sí, también se escucha. Fantástico. Ahora, ya que lo vimos de manera lenta, me gustaría que reflexionáramos y me compartieran sus ideas. ¿En dónde creen que está la comunicación en este equipo? ¿Dónde ven ustedes la comunicación de este equipo? Aquí están poniendo antes en la planeación, previo al evento, cada quien sabe lo que debe de hacer, planeación, práctica y organización. Ok, por ahí escuché que decían previo al evento, ¿no? Que la comunicación viene antes. ¿Y qué tal durante? Así, durante ese momento, ¿dónde está la comunicación? Esta suena como una pregunta capciosa, ¿no? ¿Dónde está la comunicación en esos 2 segundos? Están poniendo en los movimientos a nivel corporal, en el líder del equipo, en el desarrollo de las acciones, en el objetivo como tal y en la correcta ejecución. Ok, entonces en los movimientos corporales, quizás en una mirada, ¿no? El contacto de miradas, el contacto visual es súper importante para lograr esto. Y bueno, pues justamente creo que son partes cruciales de la comunicación para el trabajo en equipo para que pueda suceder de manera eficaz. Bueno, quisiera hacer una reflexión sobre dónde está colocado el anestesiólogo. Esto es una versión que yo mismo hice de algo que una vez vi en internet, ¿no? En una página cualquiera. La verdad no podría darle el crédito a alguien en especial, no lo recuerdo. Pero decía, bueno, el anestesiólogo se enfrenta a situaciones sumamente infrecuentes y que utilizamos dispositivos tecnológicos avanzados de gran complejidad técnica, pasamos momentos de gran tensión y también nos vemos obligados a tomar decisiones críticas en segundos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el anestesiólogo comparte estas tres habilidades o estas 3 necesidades con los astronautas, los pilotos de combate y los desactivadores de explosivos. Estamos en la misma gama de profesionistas, los profesionistas del riesgo, ¿no?
Y esto es muy importante porque toda esa comunicación, toda esa capacidad de trabajar en equipo solamente va a ser exitosa cuando nosotros entendemos dónde estamos parados como individuos y hacia dónde va el equipo completo. Hay muchas situaciones que nos colocan en situaciones de incertidumbre, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos lidiando con incertidumbre. Desde restricciones por costos, presiones de tiempo, la propia fatiga, eventos no rutinarios, cosas que suceden de manera infrecuente, asuntos político-económicos que exceden nuestro control, y los sistemas cada vez se vuelven más complejos. Ya no solamente es el paciente con su médico de manera tradicional en un pueblo alejado, ahora es el paciente con un médico que lo ve de manera regular, pero otros 15 especialistas que están involucrados en su tratamiento y que quizás no todos esos especialistas o profesionales son médicos. Además, entran otros factores en juego como la seguridad social, la red de apoyo familiar, y otras situaciones personales por las que pueda estar pasando el paciente y por las que puede estar pasando el propio anestesiólogo. Cuando nosotros nos vemos afectados por nuestras situaciones personales, eso impacta en nuestro desempeño del trabajo en equipo. Entonces, todas estas habilidades que se llaman habilidades no técnicas son muy necesarias para poder desempeñarnos de manera grupal. ¿Quién constituye el equipo? Esa es una pregunta muy interesante. Me gustaría escuchar opiniones. Para ustedes, quién constituye el equipo junto con el anestesiólogo? Los directivos, el cirujano, cirujano, enfermería, enfermería, el ayudante, el cirujano, todo el personal del hospital, los ayudantes del cirujano, personal de limpieza, los auxiliares, todos. Sí, bueno, todos, efectivamente, no todos, pero pues todos es un poco general. Me gusta esta idea de incluir al personal de limpieza, incluir al personal administrativo del hospital, incluir a la familia del paciente. La familia del paciente es muy importante también. Puede jugar un rol crucial desde autorizar procedimientos cuando el paciente no es capaz de hacerlo por sí mismo, por su estado de salud, hasta en ocasiones conseguir algún insumo específico, ¿no? O conseguir una información específica que quizás solo la familia puede proveer. ¿Alguna otra opinión por allá de quién conforma el equipo? Están incluyendo también a trabajo social, Por supuesto. mantenimiento técnico. Desde luego, ¿no? Creo que lo vivimos como equipo hace unos minutos, ¿no? Sin la parte del soporte técnico sería imposible que estuviéramos hablando en este momento. Entonces, el soporte técnico, el mantenimiento, todas las personas que están involucradas con los servicios auxiliares no directamente clínicos también son parte del equipo y deben de entenderlo y deben de saberlo. Quizás no siempre es tan explícito, pero tenemos que pensar en ellos y tenemos que aprender a comunicarnos con ellos y a expresarles a contagiarles esta sensación de que todos vamos en una dirección. Entonces, estas habilidades no técnicas se dividen en 4 grandes grupos y aunque hoy nos centramos en la de trabajo en equipo, es importante echar un vistazo a las demás porque de esta manera es como se articulan entre sí. Tenemos el dominio de administración de tareas, el de trabajo en equipo, el de conciencia situacional y el de toma de decisiones. Entonces, ¿qué es la administración de tareas? Bueno, se refiere a planear y preparar. Planear y preparar todo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Desde un consentimiento firmado hasta a qué hora va a ser la cirugía, hasta quizás solicitar un ecocardiograma transesofágico intraoperatorio, etcétera. Priorizar. Bueno, muchas de estas cosas son muy dinámicas y todo el tiempo están cambiando las situaciones. Entonces, en ocasiones puede ser más importante pasarle el antiemético y en otras ocasiones puede ser más importante que el paciente autorice una parte del procedimiento
o puede ser más importante darle RCP. Las prioridades son muy cambiantes y dinámicas, particularmente en el gremio médico. Proveer el estándar de cuidado. O sea, ¿qué se considera estándar de cuidado, no? Si nosotros fallamos, por ejemplo, en monitorizar la temperatura del paciente, que es un estándar de cuidado intraoperatorio, entonces estamos incompletos en esa tarea. Identificar y usar todos los recursos. Y todos quiere decir todos. Vamos a ver que este es uno de los puntos más cruciales en el trabajo en equipo. Cuando queremos identificar y usar todos los recursos, necesitamos asumirnos como equipo. Luego, bueno, la toma de decisiones. La toma de decisiones fundamentalmente tiene tres componentes, que son identificar las opciones que uno tiene, evaluar el riesgo y reevaluar constantemente para considerar si uno está en lo correcto o si la situación cambió. Cuando hablamos de trabajo en equipo, nos referimos a coordinar las actividades, por supuesto, de todas las personas que conforman el equipo, intercambiar información, porque el intercambio de información es lo que hace que un equipo tenga cohesión. Si las personas de un equipo no estuvieran intercambiando información, solo serían un grupo más de gente, ¿no? Como el resto de las personas que están paradas en el hospital. Que haya liderazgo y asertividad, y liderazgo, vamos a ver que el liderazgo generalmente se le otorga un carácter jerárquico, como si estuviera arriba del resto del equipo, y eso es incorrecto. En realidad el líder es un miembro más del equipo, ¿no? Todos los miembros son importantes y todos los miembros tienen una función. El líder tiene sus propias funciones y no está por encima del equipo, sino está junto con el equipo. Y apoyar a otros es lo que se llama conducta de respaldo, vamos a ver más adelante, que es crucial para que un equipo pueda funcionar, que la gente se apoye entre sí. También tenemos que la conciencia situacional tiene tres componentes que son importantes: reunir la información, reconocer y analizar, y anticiparse a lo que viene. Vamos a hablar más de esto en unas diapositivas. Entonces, la conciencia situacional, a mí me gusta mucho cómo la resumen los pilotos de combate, porque la resumen en una sola frase muy práctica. Ellos dicen: si sabes dónde estás ahora, es demasiado tarde. Eso lo debías saber hace 10 segundos. Entonces, si el paciente ya en ese momento está desaturándose y no lo puedes intubar y no lo puedes ventilar, y en ese momento apenas vas a pedir el equipo de vía aérea difícil, probablemente ya vas tarde. Es altamente probable que vayas tarde, porque eso lo tenías que saber tiempo antes. Entonces, esta conciencia situacional tarda en desarrollarse, no es inmediata, pero es muy importante, porque gracias a esta conciencia situacional es que nosotros podemos anticiparnos, planear, prever y estar listos para cuando la situación se presente. No sé si alguno de ustedes, de manera rutinaria, antes de sus cirugías, y me refiero a cualquier cirugía, desde una catarata hasta una cirugía cardíaca, se preparan para choque anafiláctico, por ejemplo. Por ahí algunos que se preparen, algunos que no se preparen. Mencionan que sí, mencionan que siempre. Sí. Ok. Bueno, Epinefrina, 10 microgramos mililitro. Ok. O sea, hay quien veo que hay muchos colegas que afortunadamente se preparan específicamente para esa situación, ¿no? Y hay situaciones para las que es muy difícil prepararse. Por ejemplo, alguien se prepara para la situación de violencia física dentro del quirófano. Rosana pone que no, Diana Santos pone que ya hay algunos protocolos, la mayoría está poniendo que no. Ok, entonces, como vemos, no es, uno diría, hombre, no es posible prepararse absolutamente para todo. Y si tiembla, y si hay una inundación, y si hay una explosión nuclear o cualquier otra situación, bueno, pues evidentemente es complejo y es difícil prepararse de manera específica y particular para cada una de las situaciones. Sin embargo, un equipo
también debe de estar preparado para lidiar con esa incertidumbre y esas situaciones que se presentan de nuevo, que se presentan de manera inesperada. Entonces, esta conciencia situacional de saber dónde estás parado y para dónde vas, tiene estos tres componentes que debemos tener muy claros: percepción, comprensión y proyección. Percepción: yo me doy cuenta que el paciente tiene 30 de frecuencia cardíaca. Comprensión: yo entiendo que 30 de frecuencia cardíaca es bajo y que eso podría generarle desde bajo gasto hasta algo más complicado. Y proyección: yo sé que si no tengo una atropina a la mano, el paciente me puede caer en actividad eléctrica sin pulso en breve, o en asistolia o lo que sea, ¿no? En breve. Entonces yo me doy cuenta, entiendo qué significa y me preparo para ello. Y me preparo como equipo. ¿Cómo me preparo como equipo? Fundamentalmente lo que tengo que hacer es alertar a los demás. Y alertar no quiere decir ser un alarmista, ni gritar, ni comportarse de una manera inapropiada o desaforada, ¿no? Sino anticipar a todo el equipo y decirles: ahí viene una ola, ahí viene algo grande, estén listos todos. Entonces, este componente de conciencia situacional, vamos a ver que todos los miembros del equipo, de manera individual, lo tienen que tener, y al compartir información entre sí, van a ir desarrollando una conciencia situacional grupal. Es decir, todo el equipo sabe dónde está parado y para dónde van las cosas. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, si vas 3-0 la última mitad del partido y tu equipo va perdiendo, todo el equipo está consciente, o debería estar consciente, de que va perdiendo. Van perdiendo todos como equipo. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Pues reforzar la defensa, elaborar una estrategia de ataque, meter más goles, etcétera, ¿no? Pases, lo que sea, pero todos como grupo están conscientes de para dónde va la situación. Ellos saben que si en 45 minutos esto no se resuelve 4-3, vamos a perder, ¿no? Entonces, nosotros igual tenemos que estar conscientes y hacer consciente al equipo de que este paciente que está entrando y que tiene un cáncer necesita esta cirugía, y la necesita pronto. Necesita que no se difiera la cirugía y necesita que salga bien, porque si no, no va a ser candidato a otros tratamientos que le van a permitir prolongar de manera digna su vida. Entonces, cuando lo entiende la trabajadora social, el de mantenimiento, el biomédico, el anestesiólogo, el cirujano, el propio paciente, el familiar, etcétera, todo mundo abona para que esto pueda ser ejecutado y pueda ser llevado a buen puerto en conjunto. Veo aquí como unos rayones en la pantalla, no sé si esto es normal. Ya los quitamos ahorita, Eli, no te preocupes. Si quieres, tú sigue, O sea, nosotros los borramos. ¿no fui yo, no? Sí. Sí, creo que fue sin querer con tu cursor, pero ahorita los borramos. Caray, pues no lo noté. Bueno. Ya. Listo. Entonces, como decíamos, percepción, darse cuenta, comprensión, entender qué es lo que está sucediendo, y proyección, saber hacia dónde va la situación si esto no se corrige pronto. Las fallas de conciencia situacional son frecuentemente causa de demandas. Este es un análisis en Estados Unidos, y lo que ven es que muchas de las demandas están relacionadas a problemas con la conciencia situacional. Ahora sí estoy seguro que el del rayón no fui yo, ¿eh? Entonces, ¿en qué ámbitos la conciencia situacional suele ser dramática o muy importante? Sobre todo en el tema respiratorio y en el tema cardiovascular. Por supuesto, también puede ser importante en cuanto al equipamiento, ¿no? O a la medicación o a los bloqueos regionales. Pero lo más importante aquí es entender que en el tema respiratorio las cosas se deterioran rápido. Generalmente, cuando uno tiene una situación compleja de la vía aérea, generalmente no tiene así muchísimo tiempo para actuar, ¿no? Casi siempre tenemos alrededor de unos 5 minutos y no mucho más.
En el tema cardiovascular, por supuesto, si uno no está consciente de hacia dónde está yendo la situación, pues quizás tenga una oportunidad de minutos u horas, pero no pasa de ahí. Uh-huh. Y estas habilidades no técnicas, ¿de dónde salen? O sea, ya es algo que traemos todos innato, ya es algo que o tienes el don o no lo tienes, o se puede aprender, o qué sucede. Bueno, afortunadamente es algo que se puede entrenar. Ajá. Y generalmente no hace falta mucho más de una sesión para entrenarlo y para aprenderlo y para fortalecerlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que se ha visto que si pasan más de 6 meses entre una sesión y otra, las habilidades decaen. Entonces, se aprende rápido, pero se olvida pronto. Ajá. Entonces, en estos 4 dominios, administración de tareas, trabajo en equipo, conciencia situacional y toma de decisiones, cuando entrenamos particularmente con simulación, aunque no es la única técnica, podemos aprenderlo de manera muy fácil y sobre todo de manera relativamente duradera, ¿no? Por un periodo de aproximadamente 6 meses. Uno de estos dominios, decíamos, es el tema de la comunicación, ¿no? Que es como ese pegamento que le ayuda al equipo a mantenerse unido. Sin comunicación es verdaderamente difícil establecer un equipo eficaz por largo tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues los efectos de las fallas en la comunicación pueden ser desde algo leve hasta algo muy grave. Por ejemplo, ser ineficientes, o sea, no se realiza el trabajo que se tenía que realizar. Que haya tensión en el equipo, y la tensión en el equipo se asocia al síndrome de desgaste profesional, y esto también se asocia a las renuncias que conllevan escasez de personal. Las tensiones en el equipo también se asocian a pérdida de la calidad de vida de los miembros del equipo, con la consecuente depresión, e incluso en algunos casos puede llegar a haber suicidio. Uh-huh. Que de hecho la anestesiología, por lo menos en donde se tiene estudiado, que es Estados Unidos, la anestesiología es una de las especialidades que más padecen adicciones y suicidio también. Entonces es importante que no haya tensión en el equipo. Además de que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista psiquiátrico no es recomendable ni saludable, desde el punto de vista personal creo que a nadie le gusta trabajar en un equipo áspero, ¿no? En un equipo que no fluye bien. El retraso es una de las fallas más comunes o de los problemas más comunes que se derivan de fallas en la comunicación. ¿Y por qué es un problema el retraso? Bueno, fundamentalmente porque nos hace ineficaces y porque dilata cosas que es importante que se hagan ahora. Por ejemplo, si yo no comunico de manera apropiada que tenía que administrársele una dosis de determinado antibiótico al paciente, eso deviene en un daño directo al paciente, posiblemente en un choque séptico o en que se prolongue la infección, o en que se propague y se complique de otra manera, se perfore una víscera, etc. El retraso puede venir también en otras formas de daño, como se retrasa toda la programación quirúrgica por fallas en la comunicación, y entonces ese señor que se tenía que operar de una prostatectomía ya no se va a operar el día de hoy. Y como ya no hay turno quirúrgico, pues entonces se va a reprogramar hasta dentro de 3 o 4 semanas. Y esto hace que el paciente vaya perdiendo la oportunidad de entrar en una ventana terapéutica específica para su enfermedad. Uh-huh. Fantástico, veo que alguien pone ahí unas flechas. Bueno, que haya soluciones alternas. Generalmente la creatividad, y particularmente la creatividad mexicana, es de las poderosas, ¿no? Entonces, con creatividad vamos resolviendo y ya lo pegamos con cinta adhesiva, y si no fue cinta adhesiva, conseguimos algo que se le adapta y que hace que más o menos funcione por el momento, lo que se llaman soluciones alternas. Las soluciones alternas tienen deficiencias porque pueden resultar más costosas, pueden resultar riesgosas y pueden resultar ineficaces. Ajá. Si nosotros decimos, bueno, pues mira, no hay este tubo que necesita el paciente, pero le podemos poner este otro, ¿no? Que es 2 tallas más chico, pero bueno, le ponemos este tubo endotraqueal porque es lo que hay.
eso lo que provoca es que el paciente tenga resistencias elevadas en la vía aérea y eso aunado a las secreciones lo lleva a un episodio de saturación y esa desaturación le causa morbilidad cardiovascular o neurológica. Estas otras soluciones alternas pueden llegar a complicarse con otro tipo de problemas como los de costo. Ajá. Entonces uno dice, bueno, no hay sanitas para secarse las manos, venga, dame unas gasas o dame una compresa. Entonces el costo de la sanita posiblemente sea 20 centavos, estoy inventándolo, pero el costo de la gasa, que es un producto que además venía estéril, es de 20 pesos. Entonces tuvimos ahí 2 órdenes de magnitud en el costo, ¿no? Entonces empezamos a gastar en algo que no era necesario y se empiezan a agotar los recursos. Ajá, empezamos a asignar recursos que no se necesitaban. El dispendio, por supuesto, cuando no entablamos una buena comunicación, acabamos gastando más. Y es esta frase que dicen de que lo barato sale caro. Y, por supuesto, en un caso, en un porcentaje menor, pero no por ello menos importante, puede devenir en afectación directa al paciente. Ajá. Como que, oye, pues yo no sabía que mi compañero le pasó el antibiótico y yo le pasé una segunda dosis. Y resultó que el antibiótico era amicacina y ahora el paciente hizo falla renal. Y esta falla renal era la puntilla que le faltaba para empezar a deslizarse hacia abajo en su evolución y acaba en una falla renal complicada que necesita 5 semanas de hemodiálisis y se le infectó el catéter y después hizo un trombo y eventualmente el trombo se soltó y le hizo una tromboembolia pulmonar. Entonces, es esta serie de eventos desafortunados que se van gestando cuando nosotros como equipo no somos capaces de entablar la coordinación y entablar la fluidez como equipo que se necesita. Pero afortunadamente, entrenar el trabajo en equipo sí mejora los resultados clínicos. Ajá. Entonces, aquí vemos un equipo quirúrgico que se sometió al entrenamiento de una iniciativa que se llama Team Steps, que es una iniciativa que les invito a revisar con toda la calma del mundo, una iniciativa de entrenamiento de habilidades de trabajo en equipo bastante sólida, bastante estructurada y elaborada, y que en estos cuartiles del año llevó a disminución en la morbilidad quirúrgica, en el número de pacientes que presentaban una complicación. Entonces, la pregunta es, ¿el trabajo en equipo y la dinámica de trabajo en equipo y ese entrenamiento alrededor del tema se traducen en un beneficio concreto para el paciente o son solamente otra larga discusión sobre la vida y el amor? Pues no, sí se traducen de manera muy concreta en algo palpable y es en el número de pacientes que resultan dañados y en el número de profesionales que resultan dañados también. Me gustaría saber, somos bastantes en el grupo, me gustaría saber si alguien en alguna ocasión se ha lastimado con un punzocortante que otro compañero dejó en un lugar inapropiado. Están como divididas las respuestas, algunos ponen que no, otros que sí, 3 veces, sí, 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 muchos Perfecto. que sí. Con esos muchos, aunque no los estemos contando de manera puntual, sabemos que ese fenómeno está sucediendo. Es decir, es una falla en la seguridad en nuestros equipos de trabajo. Alguien más, o quizás nosotros mismos, dejamos un punzocortante por ahí volando y eso al final acabó dañando a otro compañero o a lo mejor el efecto boomerang y se nos regresó a nosotros mismos, ¿no? Puede llegar a pasar. Entonces, este tipo de entrenamiento no debemos de subestimarlo, debemos de invertir en ello, porque lo más importante que puede llegar a tener una institución es su gente. Una institución puede cambiar de edificio, puede cambiar de material, una institución puede cambiar de tecnología, de prácticas, de dueño, de manos, de accesos económicos, pero una institución siempre está conformada por la manera en que su gente se relaciona entre sí. Y aunque pasen 8 generaciones,
las tradiciones y las prácticas de cada grupo se van consolidando y van permeando a la siguiente generación. Y eso nos tiene que quedar bien claro, porque ¿quién es la institución? La gente es la institución, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entrenamos como equipo, permitimos y le damos la oportunidad a la siguiente generación de que ya no parta de cero, sino que parta de nuestro aprendizaje previo. Yo siempre digo que si la humanidad tuviera que aprender a hacer el fuego cada generación que nace, hoy seguiríamos en la edad de piedra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que entendamos cómo debemos de transmitir y entrenar estas prácticas de trabajo en equipo. Bueno, para consolidar esta habilidad de comunicación en equipo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos hacer que nuestra comunicación en equipo sea más efectiva? Pues hay muchas técnicas. Una de ellas es sencilla y es el circuito cerrado de comunicación. Es decir, administrale 20 miligramos de efedrina a este paciente, ¿ok? 20 miligramos de efedrina administrados. Eso tan sencillo que podemos hacer desde ya, que se llama circuito cerrado de comunicación, tiene efectos dramáticos en la mejora del desempeño de equipo. Y es gratuito. O sea, no tenemos que invertir nada, no tenemos que hablar ningún idioma extra, simplemente tenemos que entender que el hecho de que el otro nos escuche confirmar la orden o confirmar lo que se hizo o no se hizo es muy importante. Cuando sucede una situación, todos los miembros del equipo están haciendo sus funciones y sucede una situación súbita y uno de los miembros del equipo lo nota, pero los demás no. Bueno, esa situación suele ser muy común, sobre todo en los eventos adversos o los eventos centinela. ¿Y cómo llamamos la atención del equipo? Este acrónimo que se llama SNAPY por sus siglas en inglés, es bastante efectivo y lo tenemos que tener en la cabeza muy practicado. Hagámoslo en este orden. Para y obtén la atención del equipo. ¿Cómo paras y obtienes la atención? Pues tienes que ser muy claro, tienes que hablar en un tono que sea acorde a la gravedad del asunto. O sea, si tú de repente, no sé, notaste que no se administró el antibiótico, quizás no lo puedas o no lo debas expresar con la misma gravedad que si te estás quedando sin oxígeno. Las tomas centrales de oxígeno fallaron. Seguramente el nivel de gravedad con el que lo vas a expresar es muy diferente, ¿no? Uno de otro. Entonces hay que parar lo que uno está haciendo y obtener la atención del equipo de manera graduada. Seguramente a todos nos ha tocado convivir, o quizás nosotros mismos somos alarmistas, ¿no? Entonces decimos, no, por favor, todos paren. Y es que el paciente no se tomó su tratamiento para la próstata, su tamsulosina. Hombre, sí, por supuesto que es importante, pero quizás no sea tan dramático como el hecho de que el paciente está sangrando de la cava en este momento, ¿no? Entonces, priorizar y transmitir la magnitud de la preocupación cuenta para que el equipo nos entienda. Notificar el problema. Hay una diferencia entre detener y hacer un escándalo y todos tenemos emociones, pero es importante graduarlas y atenuarlas para que podamos concentrarnos en notificar exactamente cuál es el problema. Esto, curiosamente, por lo menos en mi experiencia en el gremio médico mexicano, cuesta mucho trabajo, porque generalmente somos muy temperamentales y muy emocionales, y entonces lo que hacemos es decir, no, ¿qué haces? Todo está muy mal, ¿por qué le pasaste tal medicamento? ¿Qué no pensaste? ¿Quién te enseñó? Etcétera. Y nos desviamos del punto central, ¿no? Del punto central que es, equipo, necesitamos parar, se le acaba de administrar por error un medicamento al cual el paciente es alérgico. ¿Sí? Se notifica la situación, se da idea de la gravedad del evento y se obtiene la atención de los demás miembros. Entonces, notificar el problema es crucial. Luego,
proveer tu valoración de la situación. ¿Cómo se provee la valoración de la situación? Fundamentalmente, transmitiendo la idea del impacto de la situación. Ajá. Es decir, si nosotros sabemos que se le administró un medicamento al que es verdaderamente alérgico, es decir, choque anafiláctico documentado, entonces tenemos que hacerlo saber. El paciente es probable que entre en choque anafiláctico porque se le administró erróneamente un fármaco al que es alérgico, penicilina, por decir. Ajá. Entonces, en ese momento, todo mundo sabe que hay cosas que debe hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, si se puede detener algo en la cirugía, se detiene. Si se puede prever que el paciente va a requerir quizás cuidados intensivos, hombre, vayan apartando una cama y vayan trayendo adrenalina, hidrocortisona, etcétera, etcétera, el tratamiento, ¿no? Vas alertando a la gente de manera proporcional y les estás diciendo hacia dónde crees tú que va la situación. Después comunicarles tu plan. Mi plan es parar la cirugía hasta donde sea razonable y administrar este tratamiento que es el que se indica en estos casos o no sé, lo que corresponda. Después priorizar el orden de las tareas. ¿Qué es más importante? ¿Qué le tenemos que hacer primero al paciente, ¿no? A lo mejor primero tenemos que administrarle la adrenalina y quizás en un segundo plano el antihistamínico o si no le conseguimos la metilprednisolona en el momento, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo es más importante hacer una cosa que la otra? Porque si no transmitimos la sensación de prioridad, las tareas más importantes y más necesarias se retrasan de manera indefinida. Y después invitar al equipo a dar sus ideas. Cuando no invitamos al equipo a dar sus ideas, estamos teniendo puntos ciegos y eso lo tenemos que entender. Ajá. Cuando alguien dice, yo veo esto y pienso que vamos para allá, lo que yo quisiera hacer es A, B y C y el orden no va a ser A, B y C, sino C, A, B. Quiero ver si alguien considera algo diferente. Esa invitación explícita a que los demás se comuniquen permite que incluso el miembro del equipo más nuevo, que todavía no agarra confianza, quizás él vio algo muy importante y él puede ayudar. ¿Cómo? Transmitiendo su información. Entonces no olvidemos este acrónimo SNAPI para poder llamar la atención del equipo de manera eficaz. Ahora, me gustaría retomar el aprendizaje de otros gremios y ver un video sobre trabajo en equipo en situaciones críticas. Y me gustaría que reflexionaran y después me dijeran qué podemos aprender como anestesiólogos de este equipo. Now, the shipping forecast issued by the Met Office on behalf of the Maritime and Coastal Agency. 180 miles west of Shannon, 995. Fantástico, entonces me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? ¿Qué cosas podemos aprender nosotros de este breve video sobre el trabajo en equipo en situaciones críticas?
Aquí ponen comunicación, destreza, habilidad, fortaleza. ¿Algunas más? Confianza en el otro. Confianza en el otro, me gusta, me gusta. ¿Qué más? No estamos solos. Esperanza, rapidez, unión, comunicación y equipo. Seguridad, organización, Seguridad. liderazgo. Ujú. Todos saben la función a realizar. No sentirse vencidos. Situaciones impredecibles. Ok, estar preparados como equipo para lo imprevisible, ¿no? Eso es muy importante. Poder confiar en el otro es muy importante en un equipo. Imagínense si ustedes estuvieran en uno de esos barcos y de repente, en medio de la tormenta y en medio de esas olas gigantescas y de esos vientos poderosos, tú no pudieras confiar en alguien más de tu equipo. Eso verdaderamente sería dramático, ¿no? Entonces, todas estas lecciones nos tienen que llevar a reflexionar qué están haciendo ellos para hacer un equipo tan sólido y tan fuerte que no estamos haciendo nosotros como gremio médico, ¿no? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues ellos tienen una diferencia fundamental. Su vida va de por medio en eso, ¿no? De manera inmediata. Es decir, si no lo logran como equipo, podrían llegar a morir en breve. Ajá. Y eso generalmente no sucede en la anestesia, es raro. Puede haber situaciones de fuego en el quirófano o situaciones de explosión o otras situaciones de riesgo, pero generalmente cuando un paciente se hipoxemia, no te hipoxemias tú también, ni se hipoxemia el equipo. Y eso a veces nos lleva a subestimar los riesgos, pero no debe ser así. Debemos entender y debemos de asumir en toda su profundidad y toda la extensión la gravedad del asunto, ¿no? No sé si por ahí veo que hay como más comentarios. No sé si alguien puso algo diferente de lo que ya habíamos dicho. Mencionan que si el equipo está seguro, también uno se siente seguro. Todos estamos en el mismo barco. La confianza, todos están en la parte posterior del barco, lo que quiere decir que todos están como hacia un mismo objetivo. Fortaleza. Ok, entonces esa fortaleza no quiere decir que no te dobles de vez en cuando, ¿no? Es normal fallar. De hecho, ahorita vamos a ver algunas cosas sobre fallar en equipo. Entonces, hay 5 competencias del trabajo en equipo que son fundamentales y son el liderazgo, la conducta de respaldo, es decir, yo te apoyo y yo siento que tú me apoyas, ajá, la adaptabilidad, sobre todo a las situaciones imprevistas, la orientación de equipo, es decir, que todos como equipo sabemos para dónde tenemos que ir y además sabemos cómo queremos llegar hasta allá. Es decir, queremos llegar a buen puerto con esta cirugía de trauma torácico, pero además queremos llegar a ello sin insultarnos los unos a los otros, sin maltratar a nadie del equipo, sin estresarnos de preferencia y sin tener accidentes y sin picarnos, ¿no? Entonces, eso es la orientación de equipo. ¿Cómo queremos llegar y hacia dónde queremos ir? Y por supuesto, la monitorización mutua del desempeño, que es un tema ultra delicado, porque normalmente cuando alguien más está escrutando nuestro trabajo, nos sentimos observados, nos sentimos calificados y nos sentimos bajo la lupa, y eso puede llegar a modificar nuestro desempeño. Entonces, tenemos que entender que parte de las funciones del equipo es que los demás vean cómo yo lo estoy haciendo, porque yo puedo llegar a fallar y los demás están ahí para monitorizar mi desempeño y si lo necesito, ayudarme o sugerirme o aprender de lo que yo estoy haciendo también. Entonces, para eso sirve la monitorización mutua del desempeño. Y es algo a lo que generalmente no estamos acostumbrados. Y hay 3 mecanismos que coordinan estas 5 competencias. Los 3 mecanismos coordinadores del trabajo en equipo son los modelos mentales compartidos, la confianza mutua y el circuito cerrado de comunicación. Los modelos mentales compartidos. Hay un estudio muy bonito en donde muestran
exploran los modelos mentales de la enfermera, del cirujano y del anestesiólogo. Y les hacen un montón de preguntas, a todos las mismas preguntas. ¿Quién es el responsable de la incisión? Bueno, pues me gustaría que ustedes mismos lo respondieran. ¿Quién es el responsable de hacer la incisión? ¿Por ahí hay alguna respuesta? El cirujano. Ok. ¿Quién es el responsable de efectuar la intubación endotraqueal? Anestesiólogo, los anestesiólogos, anestesiología, anestesiólogo. Bien. ¿Y quién es el responsable de checar que existan los paquetes de sangre cruzados en el banco? Todos, cirujano y enfermería. Todos, mío, enfermería, el interno, anestesia, anestesiólogo y cirujano. Ajá. El MIP. Entonces ahí vemos que hay una fractura en el modelo mental que compartimos nosotros, ¿no? Porque hay quien piensa que eso es labor del cirujano, hay quien piensa que es del anestesiólogo, hay quien piensa que es de la enfermera, hay quien piensa que es del interno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que llega un buen día en donde metes una cirugía que sangra un montón. Y entonces dicen, bueno, checar, hay paquetes cruzados, pues el cirujano pensó que el anestesiólogo lo iba a hacer, el anestesiólogo pensó que la enfermera, y la enfermera a su vez pensó que lo iba a hacer el cirujano. Y entonces, ¿quién los checó? Nadie. ¿Hay paquetes? No. El paciente tiene 4 hemoglobina y no hay paquetes cruzados. Quizás a alguno le suene familiar esta situación. Entonces, el compartir los modelos mentales, que es cómo estamos llegando hacia donde queremos, qué funciones tiene cada quien, por qué estamos haciendo las cosas, todo eso es importante, ¿no? Porque si solamente decimos, no, pues hay que ponerle medias de compresión al paciente. Bueno, pues no hubo las medias de compresión de su talla. Bueno, pues ponle otras vendas, ¿no? De otro tipo, unas vendas elásticas convencionales. Pues eso no va a ser efectivo, ¿no? O si se las ponen demasiado apretadas, le puede causar isquemia. Ajá. Entonces, si no entendemos como grupo por qué estamos haciendo las cosas, tampoco nos vamos a poder mover como grupo en esa dirección. Ajá. La confianza mutua es un tema bien delicado, el de la confianza, porque ¿qué cosas hacen que tú puedas confiar en el otro? Me gustaría explorar eso con ustedes. ¿Qué factores hacen que tú confíes en alguien más? El conocerlo, la honestidad, que es responsable, honesto, responsable, que hayan tenido intervenciones exitosas previas, sinceridad, comunicación, el liderazgo, el respeto. Ok, entonces esas cosas son importantes, ¿no? Cuando has trabajado antes con alguien, cuando tú has monitorizado su desempeño y sabes que tiene una tasa de éxito alta en determinada cosa, tú dices, hombre, a él le quedan muy bien los centrales, pues ayúdame con este central, ¿no? Porque tú sabes que ese compañero tiene esa habilidad especial porque tú has monitorizado su desempeño, o sabes que tal cirujano tiene una habilidad especial para hacer X cosa y lo reconoces y se lo haces saber también. Por supuesto, la comunicación y muchos otros factores, pero lo importante aquí, podríamos hacer una lista larguísima de factores, pero lo importante es reconocer que la confianza mutua tiene que ver con el conocimiento del otro, y el conocimiento del otro generalmente solo va a venir después de haber hecho trabajo con el otro, ya sea trabajo en la práctica real o trabajo en el entrenamiento. ¿Ah? Entonces, si no convivimos con el otro, es muy difícil que lleguemos a confiar en él, por lo cual la convivencia es fundamental para que confíes en el otro. Les pido que imaginen otra vez un equipo de fútbol, soccer, y que cada quien entrenara por su parte y solamente se conocieran y se vieran el día del partido. Pienso que esto es una situación bastante absurda y que seguramente ningún equipo de fútbol de todo el mundo entrenaría así, ¿no? Entonces, ¿por qué los médicos sí? ¿Por qué los médicos tendríamos que entrenar de manera separada y no en equipo, si vamos a trabajar siempre en equipo? Esa pregunta me gusta ponerla siempre sobre la mesa. Ahora, fallar y aprender.
Vamos a fallar, eso es una garantía, ¿eh? O sea, háganse a la idea de que vamos a fallar. ¿Cuánto? Bueno, pues eso depende de cuánto aprendamos. Richard Feynman, que era un físico estadounidense, él decía que el fracaso es una experiencia de aprendizaje increíble porque te enseña humildad, te enseña a trabajar más duro y es el primer paso para entender qué está sucediendo. Entonces, si como equipo somos francos y nos comunicamos entre nosotros, podemos tratar las fallas y aprender de ellas y mejorar todos como equipo. Que eso es algo que generalmente los errores pues quedan en el pasado, los olvidamos y listo. Y como equipo no mejoramos. Sobre todo cuando nos señalan y cuando dicen es que tú fuiste el culpable porque tú le pasaste la penicilina y el paciente era alérgico, ¿no? Pero tenemos que entender que los errores no son una falla per se. O sea, digamos, de alguna manera sí son indeseables, pero el error no es una falla en sí mismo, sino es el síntoma de la falla de todo un sistema. Ajá. Cuando sucede un error es porque todo el sistema falló. Si el de farmacia hubiera podido cotejar las alergias, no hubiera surtido el medicamento y nunca se le hubiera administrado. Si la enfermera hubiera hecho la doble verificación, se hubiera dado cuenta de que le ibas a poner penicilina y no se lo hubieras administrado. Y así, ¿no? Hay una serie de técnicas o de formas en que podemos como equipo apoyarnos para ser más resilientes y no fallar. Aquí son unas notas que recorté del periódico y me llama mucho la atención que la manera habitual con la que en México se trata con los problemas es olvidarlos, ¿no? Porque dicen, cesan a 4 funcionarios del IMSS por negligencia. Cae doctor que suministró sobredosis de anestesia al pequeño tal, y etcétera. Pero al correr a la gente, al eliminar a la gente y sacarla de ahí, también se va el aprendizaje y la información que tenía ese elemento para poder mejorar. ¿Y qué sucede? Que la falla sigue intrínseca, insertada en el sistema, sigue dando vueltas y eventualmente, más temprano que tarde, vuelve a suceder la falla con otros personajes, pero vuelve a suceder la falla porque como gremio y como sistema, como equipo, no la aprendimos. Entonces, la solución no es correr a la gente cuando comete un error. La solución es aprender como equipo para mejorar como sistema. Esta parte no sé si les hace consonancia de por qué no tiene sentido eliminar a alguien. Eso no quiere decir que no finques responsabilidad. Por supuesto, hay un sistema de transferencia de la responsabilidad, etcétera, y tendrán que derivarse de ahí los actos legales que correspondan. Sí. Pero como sistema es muy importante poder aprender. Ahora, en la aviación existe un método que es el reporte anónimo de incidentes. Y tú, si de repente cometiste un error o estuviste a punto de cometer un error y solo tú lo supiste y nadie se dio cuenta, tienes un tiempo de inmunidad para declarar. Si tú declaras el error dentro de ese periodo, esa información no se puede usar en un juicio contra ti, porque tú voluntariamente lo declaraste. Y esta es una técnica que incentiva que la gente nos mencione por qué están fallando las cosas. Entonces se requiere una visión diferente del error en un sistema no punitivo para convocar la voluntad de los actores y que los actores mismos nos den la información de por qué el equipo está fallando, por qué el sistema está fallando. El error es importante no solamente porque dañe a los pacientes, sino también porque eleva los costos. Y a nivel gerencial o directivo, esto tiene que ser comprendido desde todas las aristas, la arista humana, la arista personal del paciente y la arista sistémica del sistema de salud o de la economía. En Estados Unidos, que es donde más está estudiado esto, por supuesto, la cuenta de errores médicos en un año específico fue de $17,000 millones. $17,000 millones usados para corregir o pagar o indemnizar errores. Entonces, es una cantidad sustancial, ¿no?
Y muchos de estos errores eran perfectamente evitables, como cuáles: úlceras por presión, infecciones asociadas a sonda urinaria, objetos olvidados dentro del cuerpo, incompatibilidad de grupo sanguíneo, embolismo aéreo, etcétera, ¿no? Pero es importante que notemos que todas estas cosas podrían haber sido evitadas si trabajáramos como equipo. Y podríamos habernos ahorrado esos 17,000 millones para hacer otra cosa más interesante, como investigar o desarrollar un producto, una tecnología, etcétera, o entrenar a más gente. Entonces, para hacer esto siempre tenemos que considerar que los sistemas son complejos, ¿no? Si yo tengo esta maquinaria frente a mí y quito uno de los tornillos que están al centro, ¿qué va a pasar con todo el sistema? ¿Va a disfuncionar? ¿Va a seguir funcionando exactamente igual? ¿Ese tornillo era importante o no lo era? Entonces, hay algunos principios básicos para aprender del error y tenemos que entenderlos, que son: el error en medicina siempre es sistémico en su naturaleza. Es decir, aunque lo cometa una persona al final, no es que sea la culpa de esa persona. Sí tiene una responsabilidad, sí, sin duda, pero no es su culpa, sino el sistema como tal está mal. Entonces hay que evitar buscar al culpable. Eso solamente nos hace perder tiempo y atención. Y las catástrofes requieren múltiples fallas en el sistema. Seguramente habrán escuchado el famoso modelo del queso suizo, ¿no? En donde tienen que existir muchos errores en el sistema para que lleguen a dañar a un paciente al final. Entonces, debemos tomar en cuenta que cuando analizamos un error, el error ya pasó y lo estamos viendo en retrospectiva. Y esto es importante porque, como dice el dicho popular, los toros no se ven igual desde la barrera, ¿no? La gente que está atrás de la barrera seguramente no tiene la misma adrenalina que el torero, ni está recibiendo las mismas perspectivas, ni ven al toro del mismo tamaño ni con la misma velocidad. Entonces, cuando juzgamos en retrospectiva, generalmente todo nos parece muy obvio y muy natural. Por eso debemos evitar juzgar y debemos de tratar de entender qué fue lo que pasó. No juzgar, sino entender qué fue lo que pasó en retrospectiva. Siempre tengámoslo en cuenta, el sesgo de la retrospectiva. Cuando notamos un error, tenemos que primero saber qué es un error, ¿no? Definir el error y el ideal deseado. Entre más vaga sea tu definición, más vaga será tu respuesta. Y una definición clara de error es el primer paso hacia la solución. Así que hay que describir claramente cuál sería el resultado óptimo. Por ejemplo, si yo digo que tener hipoxemia en el quirófano es un error, ¿cómo definirían hipoxemia? Me gustaría explorar esto con ustedes. Por favor, aventuren sus definiciones de qué va a ser hipoxemia en el quirófano. ¿Tenemos algunas por ahí? Disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, falta de oxígeno circulante, PO2 menor de 50, satura menor de 90, baja concentración de oxígeno. Entonces, si vemos, ahí hay algunas definiciones, unas son más específicas que otras, ¿no? Si nosotros nos quedamos con una definición vaga, por ejemplo, baja concentración de oxígeno en la sangre, sí, pero ¿qué tan baja, no? O sea, ¿yo voy a anotar todos los que tengan menos de 92 de saturación? ¿O voy a anotar a todos los que tengan menos de 50 de saturación? ¿O a todos los que lleguen a saturación de 0? ¿Cuáles son los que me importan? ¿Cuáles quiero medir yo? Porque a lo mejor una hipoxemia de 90 no va a ser tan grave, ni tan trascendente, ni me interesa medirla en un contexto particular. Pero las hipoxemias de menos de 50, esas sí las tengo que medir, ¿no? Y a lo mejor sí es importante la de 92. O sea, tú dices, yo quiero saber cuánto se me desaturan menos de 95%. Entonces, entre más específicos seamos en nuestras definiciones, mejor vamos a poder atajar el problema. Por eso es importante definir el error y el estándar deseado. Hay 4 herramientas básicas para analizar errores y esto es parte de otro taller que he impartido en algunas ocasiones, que es un taller de análisis de errores, en donde lo vemos esto en extenso.
Y vemos 4 cosas, que son el modelo 6 Sigma, que abrevamos de la industria manufacturera, el modelo de Reason, el modelo, el diagrama de Ishikawa y el diagrama o el método Plus Delta, que abrevamos del ámbito militar. ¿Qué es el 6 Sigma? Bueno, en la industria manufacturera, cuando se trata de lograr la perfección, es decir, estar dentro de 6 desviaciones estándar, que todos tus procesos estén dentro de ese nivel de perfección, tienes que definir tu error, medir qué tanto te sucede, analizar sus causas, mejorar tus procesos y luego hacer un control para saber si la medida que instituiste resultó en una mejoría. Entonces hay que enfocarse a mejorar el sistema y no solo a los individuos. No es decir, no, pues este compañero es muy tonto, vamos a mandarlo a un curso de tal cosa. No, eso no nos va a ayudar en nada. Lo que nos va a ayudar es, todos necesitamos mejorar nuestro entrenamiento, mejorar nuestras metas, nuestros métodos de monitorización, quizás adquirir tecnología nueva, un sistema de vigilancia de ese tipo de errores. Esas cosas es a las que me refiero cuando digo mejorar el sistema y no solo a los individuos. El modelo de Reason considera fallas latentes, fallas en las condiciones actuales de trabajo, fallas activas, que son fundamentalmente acciones inseguras, y las barreras o defensas que nos evitan meter la pata, y después los accidentes que suceden cuando se juntan varias de estas. Entonces, por ejemplo, operar la pierna equivocada o el ojo equivocado. Esto, existe una barrera que es el famoso tiempo fuera. Y la enfermera lo hace, pero la enfermera tiene voz bajita y está en la esquina y es nueva y nadie la pela. Y todos, ya, arráncate rápido, súbele a la música, pam, pam, y empiezan la enucleación. Y cuando terminan, se dan cuenta de que era el ojo equivocado. Hace unos años sucedió esta situación en el norte del país y seguramente la mayoría de ustedes lo recuerdan. Un niño que le enuclearon el ojo equivocado. Entonces, si se hubiera hecho el tiempo fuera o si se hubiera hecho caso al resto del equipo y todos hubieran tenido las imágenes ahí en el momento para confirmar, quizás confirmar con el paciente o con el familiar del paciente, esas medidas lo hubieran reforzado y no se le hubiera enucleado el ojo equivocado. Por poner un ejemplo de cómo funciona el modelo de Reason. El diagrama de Ishikawa o análisis de la causa raíz, bueno, pues considera que hay un paciente, lo que puede fallar está en el paciente, en el ambiente, en los equipos, en el personal de salud, en los procedimientos y técnicas o en las decisiones clínicas o en todas las anteriores. Entonces, si yo tengo un paciente que es isquémico, es obeso, estoy a las 4 de la mañana en una clínica chiquita, remota, sin mucha tecnología, solo tengo un laringoscopio con hoja 3 Macintosh, mi entrenamiento de vía aérea no está consolidado y no es el más adecuado, estoy yo solo, no le coloco rampa al paciente, no le doy la posición óptima para intubar, le doy anestesia general, se me desatura y queda con daño cerebral o se infarta, ¿no? Entonces, no sucedió una sola cosa, sino que tuvieron que pasar cosas en todos estos ámbitos para desencadenar un problema. Y todos esos ámbitos estaban incluidos en el trabajo en equipo, porque yo no estoy solo. Yo tendría que haber previsto que estoy trabajando con más gente, ¿no? No necesariamente más anestesiólogos, sino más gente del equipo. Y el Plus Delta, que es un método muy, muy práctico y muy sencillo, que yo lo recomiendo muchísimo cuando uno quiere empezar a hacer debriefing de equipo, es decir, estas reuniones que se tienen después de los eventos, en donde se platica de lo que sucedió y se aprende de ello. Generalmente, yo digo que el Plus Delta rompe muy bien el hielo, porque no ataca a nadie en particular, ni juzga a nadie. Lo único que se hace es que todo mundo se junta en un solo lugar por un tiempo definido y hacen un acuerdo de confidencialidad, de que nada de lo que se hable ahí va a salir de ahí. Y entonces cada uno tiene un tiempo específico para decir qué salió fácilmente o qué hizo bien y qué haría diferente, sin juzgar más. Y entonces estas listas al final dicen, bueno, ok, ¿qué haríamos diferente? Esto, perfecto. 1, 2 y 3 son factibles, 5 y 6 necesitan más trabajo. Entonces les invito a que hagan Plus Delta con sus equipos, invítenlos a reflexionar. Entonces estas 4 herramientas son fantásticas para analizar los errores con distintos niveles de profundidad y distintos niveles de complejidad. 6 Sigma, modelo de Reason, diagrama de Ishikawa y el Plus Delta.
Entonces, el error no es una falla en sí misma, sino el síntoma de la falla de un sistema, ¿de acuerdo? Ahora, decía, Matthew Said es un economista británico, y él decía, ¿podemos tomarnos el tiempo de investigar nuestros fracasos, nuestros errores? Todo el mundo se hace esa pregunta, ¿no? ¿Realmente nos podemos dar el tiempo de hacer debriefing? Y la pregunta realmente debería ser al revés. ¿Podemos no hacerlo? ¿Podemos costear el no hacerlo y pagar los 17,000 millones de dólares de errores médicos? Entonces, esta es una pregunta con la que me gustaría concluir. Me gustaría cerrar y escuchar sus inquietudes sobre la dinámica de trabajo en equipo y cómo un equipo se enfrenta al fracaso y cómo lidia con él y cómo crece a partir de aprender a lidiar con el fracaso, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que yo les digo. ¿Podemos tomarnos el tiempo de investigar nuestro fracaso? Pareciera que es al revés. La verdadera pregunta es, ¿podemos no hacerlo? Algunas opiniones, quizás por ahí. Igual les estoy comentando que pueden alzar la mano si desean que se les active su micrófono o escribirlo. Aquí ponen: el fracaso es nuestra cultura, parece muy señalado, debemos hacerlo. Si requerimos hacerlo, pues es lo que necesitamos para aprender. Creo que es indispensable en este trabajo para mejorar cada día, conocer los puntos débiles y ayudar a disminuirlos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué va cada uno de ustedes, qué cree que puede hacer para a partir de hoy o mañana empezar a fortalecer su dinámica de trabajo en equipo para enfrentarse a los fracasos que van a tener como equipo? Aquí ponen: ante el fracaso hay que desaprender y reaprender. Ok. Jefes que están a la cabeza señalan sin dar soluciones adecuadas. Es difícil aprender a no señalar a los culpables y considerar que las fallas corresponden a todo el equipo. Valdría la pena... Ajá. Aquí, perdón que interrumpa. Sí. Aquí es muy importante, ¿no? Porque cuando un equipo de fútbol se enfrenta en la Copa del Mundo, en el último partido, en la final de la Copa del Mundo, y ese equipo pierde, no dicen, perdió el delantero, o perdió el portero, o perdió el defensa. No. Entienden que perdieron todos, ¿no? Perdieron todos como equipo. Entonces aquí es, oye, tuvimos un evento adverso en quirófano. Sí, o sea, tuvimos un fracaso el día de hoy o tuvimos un error el día de hoy, todos como equipo, no solamente la enfermera, no solamente el cirujano, no solamente el anestesiólogo, no solamente el de biomédica o el de inhalo que dejó mal armada la máquina o lo que sea. No, todos como equipo fallamos el día de hoy. Y eso es importante, poderlo poner sobre la mesa y platicar. Porque si no ponemos sobre la mesa esas cosas, va a ser difícil que las platiquemos. Yo preguntaría, ¿qué cosas creen de manera muy puntual que ayudarían a poder platicar estas cosas en grupo? Ajá, por acá mencionan las bitácoras anónimas, fantástico, ¿no? El registro de errores, inteligencia emocional, anonimato, fantástico, fantástico, me gustó mucho eso. El anonimato es muy importante porque no es lo mismo que te lleven un caso en donde tú sientes que cometiste un error y que te lleven a la sesión de Morbi y te agarren a jitomatazos entre todos y eso te demerita como profesional ante tu grupo, te lastima la autoestima y finalmente el error sigue incubado ahí, ¿no? No se ha arreglado el error, o sea, va a volver a pasar. A lo mejor no a ti, a lo mejor a alguien más,
pero va a volver a pasar, ¿no? Por ejemplo, se confundió y seguramente todos hemos visto este error a lo largo, o un error parecido a este a lo largo de nuestra práctica profesional. Un paciente que se iba a bloquear o que se le iba a sedar y por error se le pasó relajante muscular, ¿no? Seguramente alguien ha visto este error, creo no ser el único que lo ha visto, ¿no? Entonces, este error yo lo he visto suceder en distintos sitios, en distintos momentos, con distintas personas a lo largo de 10 años. ¿Y qué sucede? Que quiere decir que como gremio anestésico todavía no hemos logrado resolver el tema de seguridad en la medicación. Yo les comparto que en el Instituto Nacional de Nutrición estamos probando una plantilla de medicamentos, es decir, una forma específica de acomodar los medicamentos sobre la mesa para no equivocarse, que divide el territorio donde los pones en zona de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo y una zona libre para trabajar. Y los fármacos van específicamente en jeringas marcadas, es decir, la atropina va en una jeringa de 3, el relajante va en una jeringa de 5, el opioide va en una jeringa de 10, el inductor va siempre en una de 20 y se respetan estos códigos de manera que es muy difícil que tú te equivoques una jeringa de 5 por una de 3. Pero si tú tienes mida en una de 5 y relajante también en una de 5, ese error es inminente. Ese error te va a pasar en 5, 4, 3, 2, 1. Ajá. Entonces, estas plantillas de medicación, por ejemplo, cada grupo, cada gremio tiene la suya. Por ejemplo, en Inglaterra, una de las prácticas comunes es hacerlo en charolas. Y hay una charola roja que es para los fármacos cardiovascularmente activos, otra charola que es azul para todo lo anestésico y una charola amarilla para la anestesia regional. Y nunca se mezclan. Y si tú dejas una jeringa en una charola que no toca, se activa todo un sistema de reporte, ¿no? La gente te reporta y dice, oye, fulano cometió un error y dejó la dosis de ropivacaína entre los fármacos intravasculares. Eso puede ser mortal, ¿no? Entonces, ellos, así es como lo resolvieron ellos. Por ejemplo, en el pediátrico de Washington hicieron una plantilla de fármacos bastante elaborada, muy bonita, publicada en Anestesia y Analgesia, en donde hicieron una charola de policarbonato que además tiene marcados en color los sitios donde va cada fármaco, de manera que si un fármaco te falta, se nota el hueco porque está en el cuadro de color. Es decir, te faltó la atropina, pues hay un cuadro verde vacío. Y eso te recuerda que ahí va un fármaco que no estás preparando. ¿Ah? Entonces, cada gremio lo ha arreglado de su manera. De momento, en el Instituto Nacional de Nutrición estamos probando esta plantilla. No estoy seguro si Analu, tú en algún momento llegaste a probarla. Sí, y de hecho desde el inicio la parte de utilizar una jeringa para cada clase de medicamento ha sido algo que nos ha favorecido a todos y creo que incluso hasta ya en el ámbito privado que a veces no tienes un marcador o algo que falte para poder diferenciar, el solamente tener una jeringa de tamaño diferente te hace ya un mapa mental para poder tener como un poquito más organizado y estandarizado en qué recipiente va cada medicamento. Desde luego. Yo soy instructor de simulación también y me gusta mucho poner un caso que es el caso de inducción de emergencia. El caso de inducción de emergencia, o que le llaman en inglés inducción crash, así de un paciente que tú no estás preparado, no tienes nada en sala y de repente te llega y lo tienes que inducir de volada. Y es un caso muy bonito porque es donde se presta a cometer este tipo de errores porque no hay luego tiempo de rotular las jeringas ni nada. Y justamente da pie a hablar de estos códigos de jeringas o códigos de plantilla de medicación que nos hacen tener un modelo mental compartido y que ya todos en el equipo sabemos que la jeringa de 3 es la de atropina, ¿no? Y que se pasa media dosis o toda la dosis y punto. Entonces, pues este tipo de prácticas, por supuesto, hay que explorarlas de manera regional, pero los invito a pensar lo fantástico que podría llegar a ser tener una sola plantilla de medicación
a nivel nacional, la plantilla mexicana de medicación en anestesia, y que todos siguiéramos la misma plantilla, y que cuando vas y rotas en otro hospital o tienes otro trabajo por la tarde o cambias de ciudad, los fármacos se prepararan todos iguales. Los invito a pensar los potenciales beneficios de tener una sola plantilla en todo el país. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, muchos accidentes y mucho daño a pacientes. Y muchas demandas también. Por acá ponen emplear la matriz FODA. Sí, por supuesto, hay muchas matrices de análisis de procesos. Ajá. Entonces, por supuesto, la empatía con los colaboradores, comunicación asertiva. Ajá. Dicen que si podría compartir la plantilla, por supuesto. Bueno, si por ustedes está bien, se las hago llegar con Ana Lucía. Es una plantilla sencilla, por supuesto hay veces en donde se requieren más o menos medicamentos, pero la plantilla base es esa y sobre esa construir. Yo con gusto se los hago. Como tal, dicen acá, el protocolo de preparación de medicamentos no es que sea un protocolo de preparación como tal, más bien es una forma de acomodar los fármacos en el espacio. Es decir, si tú divides el espacio en 4, arriba a la derecha queda el de alto riesgo, arriba a la izquierda queda el de mediano riesgo, abajo a la izquierda queda el de bajo riesgo y abajo a la derecha queda una zona libre para trabajar. De manera que es como cuando estás en la cocina. Cuando estás en la cocina tienes más cuidado cuando te acercas a la estufa que cuando te acercas al refrigerador. Y tienes más cuidado cuando usas cuchillos que cuando usas cucharas, ¿no? Porque tienes presente el nivel de riesgo. Pues es exactamente lo mismo. Si nosotros agrupamos los fármacos de mayor riesgo, y no es riesgo percibido, sino riesgo reportado por la NSC-MERP, veremos que hay fármacos que se prestan más a accidentes. Entonces tú ya sabes que esa es la zona caliente, ¿no? Es la zona de los cuchillos, la zona en donde te puedes equivocar y ser desastroso. Si tú cambias ondansetron por dexametasona, quizás el daño no sea tanto o pocas veces, a lo mejor por ahí en un paciente con síndrome de QT largo tipo 1 y que le pases ondansetron, podrías llegarlo a dañar, hombre, sí, pero no es lo más común, ¿no? En cambio, que te equivoques y que le pases relajante por midazolam, eso sí puede ser más común y puede ser mortal y puede ser desastroso, ¿no? Entonces, pues el hecho de tener en la mente estas nociones de riesgo, de niveles de riesgo, nos lleva a tomar conductas que mitigan el riesgo, ¿ah? Y como grupo, ¿sí? Entonces la enfermera sabe que en este espacio yo pongo mis fármacos y no puede tocar ahí, no puede poner nada encima, ni la bocina, ni nada. O sea, ese es el espacio de los fármacos y eso abona a la seguridad, ¿no? Entonces, por acá dice alguien que ya tiene experiencia, ¿no? Con usar una plantilla de medicación. Después, por acá dice etiquetas, por supuesto, el usar etiquetas de colores ayuda. Sobre todo los colores ayudan más que las letras. Hay un ensayo clínico, bueno, de simulación muy interesante en donde ponen a unos anestesiólogos a inducir a un paciente y ya lo inducen, le abren el gas y tal, y después de un rato paran la simulación y le dicen, oiga, ¿qué anestésico le está usted administrando? No, pues sevoflurano. Y tienen 2 vaporizadores, uno amarillo que dice isoflurano y uno morado que dice sevoflurano. Y entonces le dicen, ¿está usted seguro de que está administrando isoflurano? Y dice, sí, claro, pues administré el morado. Ah, ok, voltean a ver y se dan cuenta de que dice el otro anestésico, ¿no? Entonces, los humanos somos sumamente propensos a identificar colores, tamaños, formas y posiciones. Y por último, letras. Por último. Entonces, es muy importante que aprovechemos estos sesgos cognitivos para hacer de ellos una fortaleza y decir, ok, el ojo humano reacciona a colores, pues me voy a valer de ello. Reacciona a formas, me voy a valer de ello y voy a cargar en jeringas de diferentes tamaños, ¿no? Y bueno, por acá... Lo de la plantilla, pues se las hago llegar con Ana Lucía. ¿Sí está bien eso? ¿Se puede, Ana Lu? Sí, claro que sí. De hecho, cuando podamos subir la presentación,
Vamos a poner al lado los materiales que tú nos quieras compartir para complementar la excelente plática, y ahí también puedan consultar estos materiales, que los que me gusta es compartir el número que sea, se pueden subir sin ningún problema. Fantástico, fantástico. Pues voy a tratar de hacer una selección, se las prometo, no para hoy, quizás para mañana sí. Una selección de algunas cosas sobre trabajo en equipo y sobre riesgo, sobre valoración del riesgo, análisis del error, que son cosas muy, muy importantes, que como anestesiólogos, si las hiciéramos más, nuestra práctica sería muy, muy diferente. A todos, muchísimas gracias. Me dio enorme gusto ver esta convocatoria, ver a tanta gente tan entusiasta, todo el mundo participando. Me parece una iniciativa fabulosa. Me parece que esto nos fortalece como gremio. Por supuesto, Analu, a todo el grupo les agradezco el tiempo, la atención, la participación y sobre todo que difundan estas ideas. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias a todos. La verdad que creo que de las primeras sesiones en las cuales hacemos la parte de la participación interactiva durante toda la plática, y la respuesta fue excelente. Creo que pues también yo como asistente a la propia, pues puedo decir que fue muy didáctica, muy informativa, y que creo que no solamente es algo que se puede aplicar en estos momentos de pandemia, sino en la vida cotidiana, en donde tengamos que convivir, colaborar con otras personas. El trabajo de equipo no solamente se lleva a la parte profesional, incluso yo creo que en otros ámbitos también se puede aplicar de forma en su totalidad. Y pues nuevamente a todos, muchas gracias por acompañarnos. Eli, gracias por hacernos un espacio en tu ocupadísima agenda. Les recuerdo, la plática va a estar nuevamente en la plataforma. Ya estamos poniéndonos al corriente lo más rápido posible.